Estimados estudiantes, vamos a dar inicio al segundo cuatrimestre, si bien digamos ya lo comenzamos a anunciar con esta relación entre Freud y Prometeo, pero vamos a seguir, digamos, trabajando desde un artículo que en verdad es un ensayo. Este texto yo lo transformé en Power para que ustedes tengan una lectura más pausada y más reflexiva, puedan detenerse en fragmentos que les permitan articular asociaciones. Ese es el sentido, digamos, ¿no? Para apoyar algo del orden de la transmisión, de lo imposible de la transmisión. ¿Por qué tiene ese punto imposible la transmisión? Porque, bueno, hay algo del orden de la experiencia propia que uno, digamos, no la puede ceder al otro, porque el otro tiene que pasar por su propia experiencia, ¿no? Es del orden de lo vivencial, ese registro. Hablando de ese registro del orden de lo vivencial, sí les puedo comentar lo que me pasó a mí cuando yo escribí este artículo. Este artículo está en Heroica, se llama El romanticismo alemán y el sueño freudiano. Tiene ese nombre, digamos, tan particular, e incluso una pregunta muy particular para pensar en relación al nombre. ¿Es el psicoanálisis un romanticismo científico? Esta pregunta, digamos, bueno, se articula a este dicho, ¿no? De la cura por la palabra, este decir de las abuelas, ¿no? Cuando hay algún malestar, ¿no? El empacho, la ojeadura, ¿no? Estas cuestiones de vecindad, que se apelan a esas abuelas que transmitían ciertos saberes, ¿no? De esas curas, algunas con plantas y otras de palabra, una cura de palabra, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una cura de palabra. Hay que ver qué dimensión de la palabra, ¿no? De la palabra la podemos ubicar más en un registro imaginario o simbólico. En este caso, nosotros vamos a ir hacia lo simbólico. Esa cura de palabra, pero no es solo una cura de palabra, es una cura de amor, una cura por amor. Y ahí ubicamos la transferencia, la transferencia de amor en la palabra. Fíjense ustedes, ya tenemos ahí algo, digamos, que va hacia el centro del psicoanálisis. Pero para eso, como veníamos trabajando y ser coherente con todo el desarrollo del primer cuatrimestre, tenemos, digamos, la metáfora en ese corazón que late, es el corazón que late de la metáfora. Tengo que poetizar, perdón. Perdonen lo de varío del profesor ya para retirarse. No, ¿cómo hablar de los románticos si uno no toma ese tono, no sigue esa pausa, esa melodía, ¿no? Al decir de Cortázar, esa sonoridad, ese clima etéreo, ese clima nimbado, este, que produce leer a los románticos, ¿no? En tiempos postmodernos, de constructivistas, de la peste, bueno, sin embargo, eso está ahí, esperando, ¿no? Entonces, les decía, este ensayo que realicé, digamos, fue uno de los textos, digamos, que escribí con más placer, que más placer me dio realizarlo, escribirlo, ¿no? En un placer estético, no solo de la lectura, digamos, para indagar, como yo ya les expliqué en otros audios, eh, hay que investigar. Y a partir de lo que uno investiga, digamos, como hacen quienes trabajan, digamos, en un campo con cierta seriedad, luego de indagar los clásicos, leer, volver a leer, y en esta secuencia, ¿no? Que a veces es placentera y a veces no es tan placentera, depende del tema. En esto sí es muy placentera. Entonces uno ahí puede escribir algo. Algo escribí yo a partir de estos maestros, pero voy a ir leyendo, ¿no? Fíjense ustedes que esto va también de la mano con el taller de Borges que estamos. Ya hemos realizado una parte en el principio de año y ahora viene otra, ¿no? Entonces, este querido Borges lo he puesto ahí en el inicio, ¿no? Como epígrafe, ¿no? Como dando a entender un saber, una verdad que el poeta enuncia, cifrada. Entonces dice, ¿soy yo el mismo que el que sueña? Esta pregunta no es menor. Yo me voy a detener, podría estar todo el día con este power porque es muy largo y aparte cada frase abre.
para desarrollar, para pensar. Así que haré 2 audios, videos, digamos, ¿no? Me queda el audio porque el año pasado trabajé con audio, no sin imagen. Me gusta más, sí, con audio. Pero bueno, después me obligaron a esto del video. Y acá estoy. Este, entonces, ¿a dónde me lleva la pregunta? ¿No? Una pregunta borgiana, ¿no? ¿Soy yo el mismo que el que sueña? Bueno, nos lleva, digamos, en un principio de Descartes, que ya lo hemos trabajado, pienso, luego soy, cogito ergo sum, y ahí parece que no tiene que ver esta frase, pero si nosotros tomamos el reverso que le hace Jacques Lacan y dice, soy allí donde no pienso, soy allí donde no pienso, ello es donde yo, ¿no? Yo, ese yo, digamos, construido de la razón, todavía no sabe que es un yo. Todavía no sabe que tiene un amo al cual tiene que obedecer y acá vamos hacia ese amo que tiene que obedecer, digamos, ¿no? Y cuanto más lo resiste, más padece. Entonces sí, se trata de eso. Es decir, ¿qué hay de esa constitución subjetiva donde hay un intento de que en la representación y en el modo de vida existencial haya cierta coherencia entre el que sueña y el que es, ¿no? A veces está totalmente disociado, fragmentado, sufriendo la disociación. En verdad, la disociación siempre está, ¿no? Porque es necesaria por la represión de la pulsión. Pero bueno, ¿hasta cuándo podemos soportar el desquicio, ¿no? Sin que el sujeto implosione. O sea, por dentro, explosionar es desde fuera, implosionar es desde adentro. ¿Por qué hago esta distinción? Porque la física, con el invento de la física cuántica, las bombas cambiaron, dejaron de ser explosivas, o sea, algo desde afuera que irrumpe, y se volvieron implosivas cuando destruyeron, digamos, el principio propio de la materia, esas son las bombas atómicas. Cuando se destruye la interioridad del átomo, la, la interioridad del átomo, fíjense ustedes. Bueno, disculpe, ¿no? Pero yo comienzo, digamos, a trabajar y el inconsciente me acompaña. Entonces, ¿soy yo el mismo que el que sueña? El sueño de la razón comienza a despertar al inconsciente. Borges plantea este problema, bueno, en un texto que ustedes han trabajado, las ruinas circulares, donde hay alguien que es soñado por otro. Este alguien que es soñado por otro, en la secuencia de espejos y laberíntica de Borges, bueno, alguien que es soñado por otro, que es soñado por otro, que es soñado por otro. Y ahí llevamos la cadena de la filogénesis, ¿no? La filogénesis de Freud. La ontogénesis en una época, la filogénesis en esa historia de la humanidad. Al decir de Borges, un hombre es todos los hombres. Es decir, le voy acercando un autor con otro. Y también, digamos, ese otro primordial que después va a desarrollar como principio teórico Jacques Lacan. Ahora bien, el romanticismo, estamos hablando de romanticismo alemán, ¿eh? Para hacer contexto, porque podemos hablar de romanticismo inglés, ¿sí? Pero no, el alemán. Dice el romanticismo, entonces, sostendrá que el sueño es una poesía involuntaria. El sueño es una poesía involuntaria. Qué definición, fantástica. Es decir, es una metáfora, es lo que estamos trabajando. El sueño es una estructura de metáfora. Metáfora que contiene a la metonimia, o sea, hay un deslizamiento y transposición, juego de transposición. Y la aventura de descifrar lo que está cifrado en el sueño. No, lo que salió. Podría ser una linda frase, ¿no? Para el psicoanálisis. El psicoanálisis es una aventura para descifrar lo que está cifrado en la metáfora. En las metáforas, porque así abarcamos todos los fenómenos. Bueno, otro libro para escribir. No, no, ya no voy a atormentar más con la escritura. ¿No? Bueno, es una promesa que no puedo cumplir. Analogía entre el sueño, la poesía, el poeta, ¿no? Y
y esa acción del poeta en la escritura, ¿no? Nuestro sueño es la poesía de la humanidad. Es la historia del hombre hecha mito, y ahí incorporamos el mito, digamos, como también una estructura metafórica, el mito como una metáfora, es decir, es un sueño compartido, ¿eh? Una definición de mito. Mito es un sueño compartido. Jung estaría muy contento con eso, ¿no? Porque Jung lo dice, es un inconsciente colectivo. Lo dice de otra manera, es un inconsciente colectivo, pero colectivo suena, digamos, a esta cuestión, ¿no? De colectivo, ¿no? Literalmente. Este, pero decir que el mito de un sueño compartido es más poético, tiene una sonoridad, unos tonos, unos matices, unos colores más tenues, ¿no? Entonces dice, un abismo hacia el inconsciente también. El sueño, como, como dice el maestro Lacan, todo sueño es una pesadilla encubierta. Sí. Si uno arranca un poquito más lo que hay detrás, en el orden de la verdad, nos puede llevar a ese abismo, ¿no? A lo que Freud trabaja como el ombligo del sueño, a la roca de la castración, más angustioso todavía. Y ahí vamos hacia la clínica, que no quiero ir yo hacia ese lugar. Un santuario de grandes revelaciones, ¿no? Fíjense ustedes, para los románticos, un santuario de grandes revelaciones, o sea, hay algo del orden de lo sagrado. Hay algo del orden de lo sagrado y hay algo del orden de lo divino. Es decir, ¿y quién se puede apropiar de eso? Ahí, digamos, no, el poder como orden social no interviene. Eso es propiamente la libertad para los románticos, esa libertad. Por eso la naturaleza, la importancia de la naturaleza, la divinidad en la naturaleza. Lo único, digamos, que hay un tono trágico porque no se soporta. Es tan insoportable esa belleza que los románticos, bueno, tienen como idea la muerte. Y la muerte es joven, o sea, morir joven, digamos, ¿no? Algo que tenían los griegos, es un retorno, digamos, a ese ideal griego de morir, digamos, en una cierta plenitud, de no sufrir la decadencia de la vejez y la enfermedad. Entonces, para el romanticismo alemán, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, el sueño y la poesía del mito eran la puerta a un conocimiento inconsciente. No, no estaba la palabra así. Bueno, sí, en verdad, rastreándola, algo de esto de lo inconsciente estaba, pero quien la reformula es Freud, ¿no? Con toda la categoría y todo el andamiaje simbólico. Pero sí estaba el principio de la irracionalidad. Y ahí, bueno, tenemos que hablar de Nietzsche, ¿no? Lo irracional. Ligado, digamos, a esto de la voluntad y la representación de Schopenhauer, que más adelante lo voy a mencionar a Schopenhauer, ¿no? Maestro de Freud, en cierto sentido, ¿no? Maestro de Nietzsche. Hay una cadena, ¿no? Una cadena, digamos, ligada al contexto, a la época, a la Alemania que después, desgraciadamente, se degradó en nazismo, ¿no? Devino en el espanto, ¿no? El acto poético, el acto poético. Para autores franceses como Rimbaud y sus contemporáneos, el conocimiento solo era posible y concebible como un acto poético, que surge desde la vertiente del inconsciente. O sea, un acto poético e irracional, para decirlo de otra manera. Es decir, la metáfora. El conocimiento es el conocimiento de la metáfora. Miren, se lo voy a simplificar. Entonces, uno accede a la metáfora, accede al conocimiento. ¿Cómo se accede? Con la poiesis, vamos a usar la etimología, con la poiesis, es decir, con la posibilidad de la creación y la invención, porque la metáfora es un movimiento de creación y invención. Yo estoy tratando de simbolizar lo que de manera sensible, también valga el lazo que estaba ahí, que lo dejé sin pronunciar, la sensibilización. Estoy tratando de sensibilizarlos a ustedes con la metáfora y con esta ligación al acto poético, al acto creativo, al acto de la poiesis.
Y entonces el conocimiento se transforma en belleza. Es algo bello el conocimiento. Tiene una belleza porque hay una verdad que está cubierta con un velo. Oh, el velo es importantísimo. Ahora nos vamos a trabajar también el tema del velo. La palabra tiene una vestidura, dicen los rabinos. Algo saben los rabinos. Si sabrán los rabinos. Los rabinos, los maestros hebreos. Vestir la letra. ¿Mm? ¿Por qué vestir la letra? Porque la letra en el alfabeto hebreo es algo real, es algo divino, digamos. Entonces hay que vestirla, ¿no? Darle una envoltura y después darle una dimensión y una consistencia simbólica. Es todo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Trabajo en toda una vida. Los poetas tienen un saber hacer sobre eso, sin ser rabinos, sin ser maestros, sin ser maestros, digamos, reconocidos por todo un andamiaje tortuoso de lecturas y de práctica. No, lo tienen naturalmente, lo tienen por una sensibilidad singular y eso los distingue, los hace distintos. Hay una relación ahí entre su alma singular y esa otra alma, ¿no? Que los conmueve y los lleva a ensoñar y a producir, digamos, las letras, esa escritura, digamos, que aquel que lee con cierta atención y perspicacia y abierto, digamos, a esa letra, lo lleva a otro lugar, a otra parte, a otra escena, ¿no? A otros mundos posibles, ¿no? Que no son ajenos al propio, no tienen que ser opuestos, o sea, la lógica binaria, no tiene que intervenir ahí, porque estamos en el campo de la poesía y la metáfora. Y hacemos intervenir la lógica binaria, bueno, se disuelve todo. Esa magia se pierde. Entonces, es un éxtasis natural o provocado. Entonces, ellos buscan un estado de éxtasis, un estado de exaltación, un estado poético, un estado, digamos, de inspiración. Si no lo logran, digamos, por no estar tocados por esa magia, lo buscan. Y el consumo de diferentes sustancias, digamos, es una alternativa para ellos, para encontrarlo. Entonces, la poesía permite descubrir el secreto del ser para convertirse en la revelación natural de lo sobrenatural. ¿Qué frase? Está lleno, este Power tiene una frase, es power realmente, es poder, porque todas las frases tienen un poder. La poesía permite descubrir los secretos del ser para convertirse en revelación natural de lo sobrenatural. Yo estoy entendiendo esta escritura que hice hace 20 años, ahora ya, de viejo ya. ¿Qué me llevó a escribir estas cosas? No sé. Bueno, dice, de esta manera se funde la realidad del espíritu con la realidad material. Es decir, hay una materialidad de lo espiritual, ¿no? La letra, en lo simbólico, permite un sostén, le da un sostén a la espiritualidad, al alma. Hay alma, lo que los griegos llamaban el daimon, ¿no? El daimon es espíritu, es alma, es sige, es el aliento. Las letras tienen aliento cuando uno puede escuchar, como dice Roland Barthes, el susurro del lenguaje, el susurro de las letras. Entonces, de esta manera se funde la realidad del espíritu con la realidad material, teniendo tanto o más peso en el descubrimiento de la verdad. Descubrir la verdad. La filosofía, en el espíritu de Kant, padre de la epistemología, Immanuel Kant, y estamos en Alemania, conocer para someter, decía Kant. Los poetas no tienen ese principio, ¿no? Ellos quieren amar para conocer. Ni siquiera quieren conocer para amar, como diría Leonardo da Vinci, o sostendría Leonardo da Vinci, ahí tenemos Leonardo de la relación de la filiación de Freud con Leonardo ahí. No, el principio es amar
amar en el deseo, y que ahí advenga un saber desde ese lugar. Entonces, fundir la realidad espiritual con la material, ¿no? Teniendo tanto más peso en el descubrimiento de la verdad, la que por siempre guarda su misterio. ¿Eh? Es decir, no es filosofía, no es someter, no es sacar el velo, no es producir ciencia, ciencia en el sentido práctico, no es implosionar la bomba atómica, no es implosionar como combinación de la física, no es destruir el átomo, en el corazón de la naturaleza, no, es otro camino, digamos, ¿no? Es poder convivir y vivir con eso y disfrutar y amar eso, digamos, con lo cual se comparte. Es decir, hay un respeto, digamos, que uno lo encuentra en los pueblos originarios, los hermanos de los pueblos originarios siempre presentes. Ellos tienen un respeto por la naturaleza, ¿no? En esta situación tan salvaje, ¿no? Actual, salvaje, digamos, ¿no? De buscar de, el placer, digamos, el hedonismo, digamos, ¿no? En la alteración de las sustancias que se usan actualmente, ¿no? Desde las plantas, esas plantas milenarias, ¿no? Que son actualmente sometidas a procesos químicos y comercializadas y retornan con la muerte. Retornan con su sombra, diría Hume. Todo tiene una sombra, ¿no? El poder tiene su sombra. Bueno, misterio que solo cede a un acto amoroso en el intento de desvelar sin revelar. Misterio, ¿no? Que solo cede, ¿sí? Es decir, el conocimiento como un acto de amor, ¿no? Eso que se transfiere. En la transferencia siempre, es decir, podemos ver de una forma muy clara acá, cuando uno se dice, bueno, una pregunta, dice psicoanálisis, ¿qué es una pregunta? Es una demanda de amor. Uno demanda, digamos, algo del orden, saber algo del orden del amor, digamos, ¿no? Ese amor puede ser el odio, puede transformar, digamos, en lo opuesto, ¿no? En la ignorancia. Pero dice, desvelar sin revelar, es decir, que el velo se corra, ¿sí? Pero sin rasgar el velo, sin romper el velo, ¿no? Qué misterio ese. Y ahí vamos hacia el misterio de la feminidad, del cual no voy a hablar. No voy a si algo ha aprendido con los años es de no hablar de ciertas cosas. Bueno, la inteligencia inconsciente. Dice, el objeto de estudio debía ser creado, ¿no? Más que inventado por la razón. Sí, lo creativo, ¿no? La necesidad de la invención y de la creación. La heurística. Volvemos a la etimología. Heurística, ¿ven? ¿Por qué insistimos con la etimología? Ahora se la estoy articulando. El descubrimiento de un objeto intangible, inacible, ¿no? Incomprensible. Y cuando hablamos de objeto, ¿a qué estamos hablando? Estamos ligando con el psicoanálisis, no pierdan la perspectiva. La realidad, dice el maestro Freud, es la realidad psíquica. Y el objeto, entonces, es un objeto de amor y deseo. De eso se trata. Y la palabra es la mediación en relación al encuentro, la posibilidad incluso de creación de un objeto, en la imagen, en la representación, en la enunciación, en el vacío del significante. Bueno, dice, eh, incomprensible, ¿no? Inconsciente, incomprensible. Que requiere entonces de la magia del amor, y para ello la inteligencia solo podía apoyarse en la imaginación. ¿Sí? La Revolución de Mayo del 68 francesa, donde los estudiantes escribían en las paredes, en los murales, hacían grafitos y ponían, ¿qué ponían? La imaginación al poder. Una frase anarquista. Anarquista en el sentido de la estructura social del poder, pero una frase, digamos, que llevaba la verdad, digamos, ¿no?
Llevaba la verdad ahí escrita en las paredes, en la calle, para que lo vean los otros, digamos, sin grandes discursos, ¿no? Sin jerarquía, sin las investiduras de las estructuras. Y bueno, y vemos que realmente la imaginación, cuando se liga al poder, es para darle más poder al poder. Bueno, de esta manera, la verdad, era un bien estético. La verdad como un bien estético, ¿no? No, o sea, y ahí tenemos que después, ahora nos vamos a acercar a lo que es el psicoanálisis, cómo conserva el psicoanálisis esto, ¿no? Y a la vez no rechaza a la ciencia. Por eso el psicoanálisis se ubica en el medio, participando de ambos. Es estética, ¿sí? Y es ciencia, en un sentido riguroso, de método, que no es el método clásico, ¿no? Es otro, por eso lo vamos a trabajar, el método inicial. Dice, el objeto no podía ser otra cosa que lo bello, por lo que el saber era necesariamente un arte, el saber hacer. Psicoanálisis es una praxis, otra definición. Es decir, es la unión de la teoría y la práctica en la praxis. Es decir, es la articulación del saber en el movimiento, en la instrumentación. Es un saber hacer. Le doy una referencia mínima. Jacques Lacan decía, en la época, digamos, su época gloriosa, digamos, que en Francia había el psicoanálisis, digamos, era muy popular, era muy extendido, ahora no. Y bueno, en otro lugar siempre fue Buenos Aires. Este, hacía referencia a que había tantos psicoanalistas como dedos de su mano. ¿Sí? El maestro. Tantos psicoanalistas como dedos de su mano. De esto estaba hablando, de lo que le estoy hablando yo, digamos, ¿no? Es decir, de la singularidad del arte. En la titulación, todos van a tener, si hacen el proceso de la academia, la titulación, pero eso realmente lo habilita en un orden legal, administrativo, formal y social, pero en el acto mismo, digamos, ¿no? En la poiesis, en el trabajo sobre la metáfora, que es el inconsciente. ¿Qué habilidades y qué competencias se van a tener si uno no tiene esta sensibilidad? El mismo Jacques Lacan lo dijo, ya al final ya se estaba muriendo Jacques Lacan, para ser así directo, se estaba muriendo y él dice, se lamentaba, dice, no he sido suficientemente poeta. Es decir, no tuvo la suficiente sensibilidad en este orden en el que estamos trabajando, ¿no? Y es un maestro, es el decir de un maestro, no es un decir cualquiera. Entonces, de esta manera, la verdad era un bien estético que se encontraba en la naturaleza. Ahí, digamos, vamos a hablar de la naturaleza del hombre. Entonces, vamos a hacer una analogía entre la naturaleza en sentido general de las cosas y del hombre en sí, digamos, en su naturaleza. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en Freud lo distingue a Freud en cuanto a su posición y lo distingue a Lacan en cuanto a su posición. Esto no lo olviden para el resto de la carrera. Freud siempre se liga a la naturaleza biológica del hombre. Es más, él piensa que la biología va a aportar la posibilidad de grandes conocimientos para el avance del psicoanálisis, ¿eh? O sea, en diálogo, en diálogo. Ya Lacan desconoce esto, lo desconoce. Por eso ya no hay líbido, digamos, porque en el desarrollo de sus postulaciones, porque él se liga a la lingüística estructuralista y define al sujeto, ¿sí? El sujeto es un sujeto de discurso, es una construcción de discurso. Muy francés. Pero después viene, ¿quién viene después? Jacques Derrida, con la gramatología y la deconstrucción. Ese gran gigante que fue toda la teorización del psicoanálisis francés tenía pie de barro. Bueno,
eso de los actuales movimientos internos intestinos, ¿no? El intestino como es el lugar de las pasiones, intestino psicoanalítico actual. Ahí está el nudo del intestino psicoanalítico, que se liga a ese padecimiento final del maestro Jacques Lacan. Hay que indagar en las biografías, ¿no? ¿Por qué uno padece lo que padece? ¿Por qué muere como muere? Hay una historización ahí cifrada, ¿no? En eso que adviene con el tiempo. Y lo que va a continuar a partir de esas huellas que quedan. Bueno, entonces, de esta manera, la verdad, era un bien estético que se encontraba en la naturaleza. El objeto no podía ser otra cosa que lo bello, por lo que el saber era necesariamente un arte. Es un arte, ¿sabes? Por eso estamos instrumentando los talleres de lectura y escritura de Borges, porque ustedes tienen que saber escribir, y escribir es un arte. Creo que ya lo han advertido, ya, hasta la altura de mitad del año, si no lo advirtieron. Para aquellos que están siguiendo, ¿no? Que están interesados, los estudiantes que están interesados. O hay otro estudiante que todavía, digamos, no es su momento, ¿no? Cada uno se encuentra con lo que necesita en su momento. Entonces, aquellos, digamos, que, bueno, que generalmente no es, digamos, el número general, puede estar advertido. Bueno, otros será más adelante, o no será, buscarán otras alternativas, no tienen por qué ser esta que estamos ofreciendo nosotros. El bien mío es en transmitírselo y donárselo. Después, bueno, se tomará, se dejará. Son elecciones, es parte de la instancia libertad de cada sujeto. Entonces, sigo. Dice, el inconsciente es un objeto que habla. El inconsciente. Habla el inconsciente. Hablan los sueños. Hablan todos los fenómenos del inconsciente. Los fenómenos es el hablar del inconsciente. Es un cuerpo que habla. Todo el campo de la psicosomática, ¿no? Que desarrolla el psicoanálisis, ¿no? La psique y el soma, ¿no? Esa vinculación. Bueno, y también, digamos, la diferencia que después lo vamos a ver con la ciencia médica, como que el cuerpo y la anatomía, cuerpo y anatomía, vamos a hacer esa diferenciación, la construcción, una construcción sobre el cuerpo, ¿no? Una anatomía del cuerpo, y nada. Vamos a hacer todo un juego ahí en esa relación para pensar la medicina tradicional, y ahí nos vamos a esta solicitud de leer Frankenstein de Mary Shelley, para ver el paradigma de época, ¿no? Para pensar el paradigma de época. Y el estudio del cuerpo muerto, ¿no? Yo recuerdo algo de Pichon Rivière que él había escrito, ¿no? Que a mí me asombró. Son las cosas que uno le asombra cuando es más joven, que lee y las conserva siempre, ¿no? De los maestros. John Rivière, un gran maestro, que casi no escribió. Escribió Ana Quiroga, ¿no? Su compañera. Un gran hacedor, un gran hacedor. Él decía que fue hacia la medicina por esta concesión, no lo decía así, agrego yo, una concesión más de Goethe, para decirlo, como fue Freud, ¿no? La naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre, es decir, había una aspiración que la filosofía siempre defrauda en eso. Lo digo yo que soy profesor de filosofía, estudio de filosofía, siempre defrauda, porque atrapan la lógica binaria de la academia, digamos. Y bueno, después aparece no, le digo Guattari, digamos, con el rizoma, pero muy actualmente, muy posteriormente a décadas anteriores, ¿no? Como posibilidad de formación. Como una alternativa, pero una alternativa deconstructivista de la lógica binaria, no es una alternativa poética. Las alternativas poéticas siempre son holísticas, holísticas. Porque incluye la metáfora. Bueno, en el rizoma tenemos esa ruptura, digamos, que produce la metáfora, ¿no?
lo asignificante, ¿no? Es una ruptura. Pero no está la metáfora en sí como estructura. Pero no quiero, digamos, explayarme más sobre eso ahora, en otro momento. Este, entonces, él decía, Pichón Rivière, que había ido con esa disposición del alma humana hacia la naturaleza humana y que se había encontrado cuando empezó, digamos, ¿no? Lo llevaron al subsuelo, ¿sí? De la universidad, la Universidad de Medicina, al subsuelo. ¿A dónde lo llevaron? A la morgue, ¿no? A trabajar sobre los cuerpos muertos. Ese era su abordaje. Miren ustedes todo el despliegue que hace, digamos, Pichón Rivière en reacción a esa primera escena que la relata como traumática. Es decir, mire lo que le permitió, digamos, ¿no? Lo que le disparó a él ese encuentro, ¿no? Todo lo que él desarrolló a partir de la vía negativa, diría Popper. Siguió la vía negativa. Que bueno, no es la más alentadora, ¿no? Seguir esa vía, pero bueno, son los aconteceres de la vida, ¿no? Con lo que uno se encuentra y con lo que eso lo encuentra uno. Entonces, en el inicio tenemos un inconsciente que habla a través de un cuerpo y que en su decir entrelaza historias, ¿no? Que son historias de amor en general malogrados, perdidos, eh, desde la estructura primera, ¿no? El complejo de Edipo, ¿no? Por eso la historización y los primeros años de vida que es tan importante para el psicoanálisis, ¿no? Que bueno, eso lo dejo para psicología del desarrollo. Freud entonces realiza un acto al poner en movimiento esta historia de amor, por supuesto coartada en sus fines, porque es toda esa energía, pero llevada a lo simbólico. La nueva locura, ¿no? La nueva locura. Una locura lograda, ¿no? Una paranoia lograda, ¿no? El psicoanálisis. Una enfermedad. Una enfermedad, porque la transferencia en su comienzo es como una enfermedad, ¿no? Es una neurosis de transferencia. Es decir, genera un cierto padecimiento. El sujeto entra en un estado, digamos, suponerse un saber al otro, hay algo que se activa del amor por figuras antecesoras que vienen a ocupar ese lugar, y en eso, digamos, comienza, digamos, una reactualización, ¿no? A retransitar huellas inconscientes, ¿no? A repetir para poder reelaborar, y bueno, todo un proceso que es movido por la angustia, ¿no? Un proceso. Por eso, digamos, eh, Freud mismo decía, ¿no? En todos sus artículos en relación a esto de cómo acceder y trabajar sobre el psicoanálisis, ¿no? Que había que tener cierta disposición psíquica para poder transitar un análisis, ¿no? Bien, por eso después surgen los grupos terapéuticos, porque aquel que no tiene lo suficiente todavía recursos para sostenerse en un análisis singular, bueno, trabaja en grupo. Es decir, todo lo que va a devenir como la psicoterapia. La psicoterapia en el sentido de que es un psicoanálisis aplicado. No es el modelo clásico de Freud, de consultorio, es otro modelo, pero tiene los principios del psicoanálisis. Bueno, después también se pueden alterar esos principios, ¿no es cierto? Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esta locura, esta enfermedad, ¿no? Este, van a ser bajo el nombre de psicoanálisis, ¿no es cierto? De este análisis de la psiquis. La ciencia y el arte. En este sentido, las ciencias naturales entonces eran ciencia del espíritu. O sea, las ciencias naturales estaban tomadas como ciencia del espíritu en esta división de las ciencias formales, ¿no? Y las naturales, ¿no? Formales como la física, la matemática. Pero la biología, digamos, ¿no? Era una ciencia natural, para hacer una referencia a esto de la biología que tanto le interesaba a Freud, o esta visión, digamos, biológica, como el corazón de la medicina, la anatomía, la biología, todo ese despliegue, ¿no? Tenía que ver con lo natural. Y Freud entonces lo ubica ahí el psicoanálisis como una ciencia natural, porque la ubica en relación a esto, y vuelvo a repetir lo de la biología, y del arte, ¿no? Que se encuentra ahí.
Entonces, y va a ser la clínica la que comanda, ¿no? En la praxis, la unión de teoría y práctica, la clínica. La clínica, el acto, digamos, de poder trabajar sobre esas pasiones, ¿no? Decía, es común, las pasiones son como químicos altamente explosivos en un laboratorio. Uno las mezcla mal, se equivoca y explota todo. Fíjense ustedes qué imagen que nos ofrecía Freud en relación de las pasiones y del trabajo de un analista, el cuidado que tenía que tener, ¿no? En esto de la transferencia, de lo que pasa ahí, ¿no? Por eso él escribió mucho sobre este tema, ¿no? A partir de sus propias experiencias, ¿no? De trabajo, de análisis. A la bella Sige, solo el viento de Eros puede elevarla sin dejarla caer. ¿Recuerdan el mito de Sige? Que el oráculo le dice que se arroje al vacío. Ella se arroja o la arrojan, no está claro eso. Pero hay un viento que la sostiene, ¿no? Y la eleva. Hay algo del orden del amor que la sostiene. El amor sostiene, sostiene y eleva, y crea un estado etéreo, ¿no? Es decir, son metáforas, le estoy como bueno, desplegando algo de la metáfora para que entiendan este decir, ¿no? Y no lo tomen literal. La eleva, ¿no? Sin dejarla caer en el abismo de los razonamientos, en donde se destrozaría su cuerpo etéreo, ¿no? En las rocas de los conceptos. Uno pierde el alma a veces, ¿no? La filosofía y la ciencia, digamos, ¿no? Dura, hacen perder el alma. Y el psicoanálisis, digamos, malentendido también. Cuando el psicoanálisis es tautología y entran a repetir frases, de acá a quinto año van a tener un camino de repetición, donde, bueno, corren el riesgo también de perder la estética, la sensibilidad que el maestro Freud ofreció, ¿no? En sus inicios, en esos lazos iniciales que se lo estoy ofreciendo, para que no lo olviden. La belleza es esencial a la vida del hombre. La belleza. El hombre necesita de la belleza, ¿no? De la poética, de la poiesis. Dice, en este momento había dos figuras que anteceden a Freud que son sumamente importantes en Freud. Se las voy a enunciar primero, Darwin y Schopenhauer. Darwin, digamos, ¿no? Fíjense en lo que decía Darwin, ¿no? Vamos a retomar Darwin, pues más allá, digamos, toda esta cuestión de simplificarlo con el evolucionismo y criticarlo y denostarlo. No, vamos a leer el autor. Es decir, porque una cosa son frases o ideas o ideologías que retoman para introducir la lógica binaria y hacerlo opuesto, no. Siempre hay que leer el autor y se van a sorprender cuando leen el autor, las cosas que van a encontrar cuando leen el autor, la obra del autor. Por supuesto que está eso otro, pero bueno, hay que ver que hay siempre verdades que están ahí, que no fueron tomadas. Fíjense en lo que dice David. Dice, el sentimiento de belleza brota como un vástago, es un desborde de atracción sexual, es un desborde de atracción sexual. Claro, está ligado a los genitales, Darwin, digamos, ¿no? Es decir, la sexualidad y la belleza. Es decir, el deseo crea lo bello, crea el objeto, ¿no? Entonces ahí está, voluntad y representación de Schopenhauer. Lo dice más filosóficamente, lo dice de una forma bestial, pero se entiende, ¿no? Y Schopenhauer más filosóficamente. Entonces, en la esencia, lo bello es lo deseado sexualmente. Lo bello es lo deseado sexualmente y lo que se desea sexualmente se transforma en bello. Y esto es para todo, digamos, ahí no hacemos diferencia, ahí hacemos a esto, digamos, bueno, cada uno en su singularidad lo piensa como quiere. Que plantea el problema porque todo sujeto es un sujeto sexuado. Vamos a tomar eso como principio también, no vamos a decir que, bueno, puede, digamos, estar en un estado de inhibición el sujeto, ¿no? Una cuestión de abstinencia o una anorexia en este plano, pero eso no lo quita que sea sexuado. Entonces, la esencia, lo bello es lo sexuado,
Y si otras cosas no parecen bellas, si nos parecen bellas, es por esta ligación con lo sexual, que está encubierta o está reprimida. Por su referencia última a su fuente originaria, ¿no? Y de ahí surge el sentimiento estético. O sea, fíjense, sexualidad, deseo, belleza. Esto después ustedes lo pueden leer en términos sociológicos y, bueno, pensar el ideal de belleza de cada época, bueno, y cómo se va transformando en décadas anteriores, la actual, posmoderna, deconstructiva, pero no deja de ser la misma fuente. Ahora Schopenhauer. En su Metafísica de lo Bello, Schopenhauer plantea el problema de la belleza en estos términos justo, preguntándose: ¿cómo es posible sentir satisfacción y placer en un objeto estético sin referirlo a nuestra voluntad? ¿Cómo es posible sentir satisfacción y placer en un objeto estético sin referirlo a nuestra voluntad? Vamos a trastocar y hacer analogía y jugar. En vez de voluntad, le vamos a decir deseo. Vamos a decir amor, vamos a decir pasión. Vamos a trastocar la analogía. Usemos la analogía. Juguemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible sentir satisfacción y placer en un objeto, ¿no?, considerado bello por nosotros, si no ponemos en juego nuestro deseo, nuestra pasión, nuestro querer, nuestro anhelo? Voluntad para Schopenhauer, voluntad y representación. Realidad psíquica para Freud. Le voy haciendo los lazos. Psique, Eros y Logos, ese tríptico, ¿no? Vamos a pensar este tríptico. Psique, Eros y Logos. Esta frase hermosa. Dice, los dioses, esto está tomado de este texto, si lo quieren leer, de Beguín, Albert Beguín, El alma romántica y el sueño. El alma romántica y el sueño. Está citado en el Power, ¿no? Fondo de Cultura Económica. La editorial. México. Hermoso el libro, bellísimo. Está tomado. Dice, las diosas, dice Santayana, ¿no?, un poeta, no pueden desnudarse porque sus atributos son su misma sustancia. Una frase, hay que detenerse acá. Dice, las diosas no pueden desnudarse porque sus atributos son su misma sustancia. Usted sabe, esta frase a mí me hizo pensar, yo la leía, mucho tiempo no la entendí. No es que la entienda ahora, pero por lo menos ahora puedo articular algunas cosas mínimas. ¿Qué me ayudó a mí? El mito me ayudó. Yo les cuento mi proceso. Entonces yo dije, bueno, ¿en qué mito puedo ligar esto para buscar algún referente que no esté tan cifrado? Entonces me vino el mito de Artemisa y Acteón. Acteón, un cazador, digamos, la ve desnuda a Artemisa, bañándose desnuda. Es decir, la ve, la quiere ver, la desea ver la desnudez. Este cazador, digamos, cazaba venados y tenía perros, una jauría de perros que atrapaban el venado, ¿no? ¿Qué hace Artemisa? Cuando advierte esta mirada, inmediatamente lo convierte a Acteón en un venado y lo hace devorar por sus perros. ¿Qué mito este? Ahora bien, ¿por qué este acto salvaje, violento, invasivo de Acteón, ¿no? De rasgar el velo, o sea, buscar con la mirada ver la desnudez, digamos, de una diosa. Es decir, no, digamos, esperar el velo, porque él podía advertir que estaba, podía haberse quedado retirado y cuando nuevamente advertía que ella se había vestido, entonces ahí tal vez aparecer para establecer un diálogo, algo, ¿no? Artemisa hubiese reaccionado de otra manera, ¿no? Entonces, esto que es la misma sustancia, ¿no? Es decir, hay una verdad que no tiene que ser desvelada. O una verdad
O decirlo de otra manera, para no volverlo tan enigmático. Una verdad que tiene que ser abordada en su velo. Una verdad abordada en su velo. Estamos hablando de la feminidad, que yo no voy a profundizar. Por los tiempos actuales no se puede hablar de ese tema. No me voy a arriesgar a eso. Entonces, dice, ¿no? El poeta. Es decir, el poeta hace hablar a la diosa. Es una diosa de otra cultura, ¿no? Yo soy la belleza en las mujeres, la diosa. Entonces, esto nos lleva a otro mito, al mito de Afrodita, ¿sí? Y Helena. Helena no es más que la representación carnal, existencial de Afrodita. Cuando Paris tenía que decidir, ¿sí? Y ahí nos vamos a otra escena de un mito que te encadena con otro mito y otro mito. Él tenía que decidir entre las tres diosas, ¿no? ¿Cuál era la más bella? Afrodita estaba, digamos, Atenea, bueno, me estoy olvidando de la esposa de Zeus. Esto, esto me olvido. Atenea representaba la sabiduría, Afrodita la belleza. Y la esposa de Zeus, disculpen ahora lo olvido, representaba el poder, no era la esposa de Zeus. Ella, cada una le ofrece lo que representaba, el saber, el poder o la belleza. Cada una, digamos, hagamos un escenario, ¿no? Lo llaman a Pari, como que negocia, Pari, decir que soy yo, porque cada una quería una manzana de oro que Eurídice, la diosa de la discordia, había ofrecido, que armó todo, bueno, una escena. Que no voy a relatar esa escena, ¿no? Este, era, era, la diosa que no me salía, era. Ya tenemos, Atenea era y Afrodita. Entonces, Zeus no podía elegir él. Zeus, bueno, estaba advertido de lo que implicaba una decisión ante la esposa, era ante la hija, ¿sí? Este, Atenea y ante la hermana, una hermana, digamos, ¿no? Afrodita, ¿no? Esta cuestión que porque nace de la sangre de Crono, que ha sido mortal. Bueno, Zeus tiene en esa decisión, digamos, bueno, entonces cada uno ofrece algo en eso de obtener el oro, digamos, ¿no? El oro es una metáfora también, porque ¿qué es el oro? Los metales preciosos, ¿no? Esto sí lo voy a revelar. El oro, digamos, no es más que la piel, la cubierta de la piel, ¿no? Entonces, tener la piel, se trata de tener la piel, el metal representa eso, la piel. Y ahí, bueno, ustedes pueden hacer otro tipo de lectura, ¿no? Este, y bueno, también digamos la piel y el cuerpo y el cabello, bueno, es toda una serie de... Ahí seguimos con las asociaciones, ¿no? París al elegir, digamos, elige esto, digamos, ¿no? Lo que va por el orden de la sexualidad. La belleza ligada al orden de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Afrodita dice, se ofrece a sí misma en su encarnación. Es lo que le estoy leyendo, dice. Yo soy la belleza de las mujeres, ¿no? Es decir, después está la singularidad de las mujeres. Esto lo trabaja el psicoanálisis ya Lacan cuando dice la mujer, ¿sí? La mujer, esa diosa no existe, dice Lacan. Es decir, la L, A con mayúscula, la, el universal, pero sí la singularidad. Entonces tenemos la y las singularidades, ¿no? Bueno, este es todo un tema para trabajar. Vuelvo a la frase. Yo soy la belleza de las mujeres, dice Thais. En Thais, la visión de Pagnuse, ¿no? Esto es una cita.
Dice, ¿en dónde piensas refugiarte? Loco, insensato, huyendo de mí. Vamos a traducirlo en categoría psicoanalítica, es decir, ¿cómo escapar al deseo? ¿Cómo escapas al deseo? Vamos a pensar así. ¿Cómo escapar al deseo? No, porque es una frase que trabaja, está trabajada en psicoanálisis. Freud trata de ver qué es lo que pasa. Por eso, fíjense ustedes qué interesante que es ir hacia la historia de las culturas y la mitología. Porque dice, bueno, el budismo, ¿sí?, trata de escaparse al deseo. Por eso, digamos, la invención del nirvana, el estado de nirvana. ¿Qué es el estado de nirvana? El no deseo. ¿Qué advierte Buda? ¿No? ¿Qué advierte el budismo? ¿No? Que es más un sistema filosófico y no religioso. Advierte, digamos, que el deseo es la causa del dolor y del padecimiento, el deseo. Le dice, bueno, al advertir esa verdad, que Freud reconoce que esa es una verdad, ¿qué hago? No deseo. Nirvana. Y Freud dice, no, no es posible. No es posible. Eso dice psicoanálisis. Si digamos, hay algún budista, digamos, ligado a esto, bueno, eh, lo intentará. Por eso es necesario retirarse del mundo. Sí, se retira del mundo para no desear las cosas del mundo, pero el mundo ya está internalizado el mundo. O sea, lo porta el sujeto, o sea, que se retira con el mundo. ¿No? Ahí está, digamos, este tema, ¿no? Que trabaja Dalí. ¿No? Cuando habla de San Antonio, trabaja Dalí, ahí está Anacoreta, que se retira al desierto y le dibuja en unos camellos que tienen patas de alambre, prácticamente son, digamos, una línea y son un elefante, disculpen, me equivoqué de animal. Camellos están en el desierto, pero él dibuja elefantes con las patas así. Dalí, la fragilidad del sujeto, después dibujando y poniéndole palo a todo porque nada se sostiene. Dibuja estos elefantes, ¿no? Y va la reina de Saba a visitar a la Anacoreta. Dalí, su genial ocurrencia, ¿no? Eh, Esto que le estoy diciendo, él ya se fue con el mundo para allá cuando se retiró. Entonces, ¿en dónde piensas refugiarte? ¿No? Pensemos en esto, anacoretas que van al desierto, ¿no? Quedan solos. Y le dice, ¿no? Loco, insensato, ¿quieres huir de mí? O sea, del deseo. La belleza acá está, bueno, en clave de la sensualidad femenina, ¿no? Hallarás mi parecido en el esplendor de las flores, en la flexibilidad de las palmeras, en el vuelo de las palomas, en el retozar de las gacelas. Fíjense en todas las imágenes que está haciendo, ¿no? En el ondear del agua, ¿no? La sexualidad, este, la sutileza, la delicadeza, la seducción. Bellísimo. En la luz suave de la luna. Hasta cuando cierre los ojos, ¿no? Hasta cuando cierre los ojos, me verás dentro de ti. El poeta, ¿no? Tiene que saberlo el poeta, ¿no? Lo ha vivido, lo padece. Y se quiere morir joven, se quiere morir joven, ¿no? Quiere, busca ese acto de la muerte porque no lo soporta, ¿no? Esto no se soporta. Es decir, este tema, ¿no? De uno de los cuentos de Borges, ¿no? Donde hay un poeta, ¿no? Y que cuando llega a este hallazgo, el rey le dice, bueno, ya está, ahora la muerte. Pero bueno, por eso es mejor no saber. Así dicen los textos bíblicos, ¿no? El saber el saber trae angustia y padecimiento, ¿no? En alguno de los Págoras, y yo le cito el Eclesiastés para hacerle exégesis, para que vean cómo esta cuestión está, ¿no? Las escrituras sagradas. Esa es la fuente entonces donde abrevan los románticos, la naturaleza de sensualidad, a la vez inmaterialidad.
es lo voluptuoso, es lo etéreo, es lo sensible, es lo incognoscible, es lo que la razón en toda su luminosidad no puede ver porque se hace visible solamente con el corazón, con la sensibilidad, ¿no? Con la pasión. El pensamiento emotivo, la afectividad es una forma de conocimiento para Freud. El pensamiento, o sea, cuando Freud, digamos, hace en su primera esquemita muy simple del aparato psíquico entre inconsciente y consciente, es inconsciente, y él habla en esta ruptura epistémica y dice inteligencia inconsciente, lo cual era toda una contradicción por la lógica binaria, ¿no? Eran términos opuestos, pero él dice inteligencia inconsciente para decir que hay una inteligencia inconsciente. Bueno, esa inteligencia inconsciente es emotiva, es afectiva, porque las huellas némicas tienen, digamos, ¿no? Su fuerza como huella, ¿no? Este, como esto que va a retornar después, desde ahí en los sueños principalmente, eh, en la afectividad. Ese mismo motivo también nos posibilita no conocer. Así como nos puede abrir a conocer, también nos cierra la puerta a conocer, ¿no? Porque hay verdades de las que no queremos saber. El hombre de pronto puede construir una ciencia fenomenal, espectacular, para no conocer, para protegerse de esas verdades. Y bueno, algo de eso hay en la modernidad. Fíjense en ustedes, Mary Shelley, científico, el científico, pues ya lo dije que Frankenstein no tiene nombre, o sea, el monstruo no tiene nombre, por eso es monstruo, innominado, sin nombre, ¿no? Y él busca un nombre, busca un padre. ¿Qué tema ese, no? Alguien que busca un padre. No podríamos decir ahora actualmente, ¿no? Jugando, que estamos en la época de Frankenstein. Esto que reconoce el psicoanálisis ya en el inicio del siglo XX. Yo dije siglo XXI en el video anterior y era siglo XX. Estaba pensando ya en esto. El siglo XX, ¿no? Que esto que Freud, digamos, alguna observa, ¿no? Como una lectura de época, ¿no? La falla de la función paterna, ¿eh? Falla de función paterna. Y que, bueno, como signo de la decadencia de la cultura. Y nuevamente, digamos, Jacques Lacan retorna a esa huella de Freud, ¿no? De la falla, de esa función paternal, pero él la va a trabajar desde otro lugar, muy propiamente de él, digamos, ¿no? Que es la metáfora del nombre del Padre. Hay que entender esto, ¿eh? Ustedes detengan esa frase, deténganla hasta poder indagar, no lo asocien a cuestiones, digamos, imaginarias, digamos, este, que van por otro lado, porque tienen que poder tener un capital simbólico para articular bien esto. Bueno, el Power tiene una imagen de héroe y psique, en verdad son dos imágenes, y bueno, tenemos esto del sueño el sueño y la sexualidad. Creo que me estoy yendo mucho ya de tiempo, los voy a saturar. Mejor hago otro, hago una pausa y después hago otro Power. Porque vieron que yo me entusiasmo, creo que transmito esto del entusiasmo, porque estas palabras me llevan a ese contexto, digamos, ¿no? Y bueno, y es tan bonito, digamos, poder tener algo de esto para compartir, para transmitir, digamos, ¿no? A veces hay cuestiones que son tediosas en el orden de la transmisión, pero esto es algo de gourmet. ¿Mm?